Atendiendo la necesidad de realizar la modelación física del proyecto Sopladora, específicamente de las obras de interconexión entre las centrales hidroeléctricas Molino-Sopladora, la Escuela Politécnica Nacional presenta al Consorcio Gerencia Masar la respectiva propuesta técnico-económica, cuya ejecución se formaliza en el contrato suscrito el 8 de abril del año en curso. El proyecto hidroeléctrico Sopladora se localiza en el límite de las provincias de La Suay y Morona Santiago, entre el sitio de descarga de la central Molino y la confluencia del río Paute con el río Cardenillo. Consta de un túnel de carga que lleva las aguas turbinadas mediante obras de interconexión de la central Molino a la central Sopladora. Esta fase se denomina Proyecto Sopladora 1. La segunda fase consta de un túnel de desvío y una descarga intermedia. A esta fase se le denomina Proyecto Sopladora 2. El objetivo principal de las obras de interconexión es obtener la conexión hidráulica apropiada entre los sistemas de las centrales Molino-Sopladora con cierta flexibilidad necesaria durante las maniobras de operación. Un túnel de descarga intermedia que entregará sus aguas al río Paute y que, trabajando conjuntamente con los vertederos de los túneles de descarga de la central Molino, permitirá que este aprovechamiento continúe funcionando normalmente, a pesar que la central Sopladora haya dejado de operar. Por otro lado, con el propósito de prevenir y evitar la potencial inundación de la central hidroeléctrica Paute ante un eventual fenómeno de deslizamiento de tierras que pudiera ocurrir en el sector de la casa de máquinas de la central Molino, se prevé la construcción del túnel de desvío del río Paute, de sección transversal circular. Con estos antecedentes, el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, DICA, a través del Centro de Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos CIERI de la Escuela Politécnica Nacional, sobre la base de la información técnica entregada por los consultores Consorcio Gerencia Masar, formuló la propuesta técnica y económica para el desarrollo del estudio experimental en modelo físico sobre el funcionamiento de las obras de desvío y de la descarga intermedia, que permita calificar el diseño original y demostrar la validez de la optimización durante el proceso de diseño definitivo y construcción del aprovechamiento hidroeléctrico. Construcción. Se procedió a la construcción del modelo físico, el mismo que, además de las obras propuestas, se tuvo que complementar con diferentes obras tales como tanques de descarga, tuberías de admisión, tanque de salida, soportes metálicos. Estas obras complementarias fueron construidas siguiendo los planos propuestos en el diseño original, en los planos contractuales previstos en el contrato y con las especificaciones técnicas apropiadas, tanto en calidad de materiales como en calidad de construcción propiamente dicha. Objetivos generales de las obras. El estudio en modelo físico debe revisar y optimizar el dimensionamiento hidráulico del túnel de desvío y de la descarga intermedia. Estas obras, como se mencionó anteriormente, tienen como objetivos técnicos principales: túnel de desvío. Evitar la potencial inundación de la central hidroeléctrica Paute Molino, originado por el eventual deslizamiento de tierras que pudiera ocurrir en el sector de la casa de máquinas de la central Molino Guarumales, y viabilizar la construcción de las obras del paso subfluvial en el río Paute, conduciendo sus aguas fuera del cauce natural. Descarga intermedia. Conducir el agua de la descarga de la central Paute Molino directamente hacia el cauce del río Paute, cuando deje de operar la central Sopladora. Descripción de las estructuras. Según la información entregada por CGM a la Escuela Politécnica Nacional, el caudal de diseño QD utilizado para el dimensionamiento del túnel es igual a 1130 metros cúbicos sobre segundo, correspondiente al caudal de crecida con un periodo de retorno igual a 10 años, afectado por el efecto de la laminación que sufriría en los embalses Masar y Amalusa, más los caudales de crecida de la cuenca intermedia, con el mismo periodo de retorno entre la presa Amalusa y el sitio de casa de máquinas de la central Molino. Estructura de derivación o de entrada. Es una estructura cuyo propósito es alcanzar un patrón de flujo adecuado para que el agua ingrese y aumente paulatinamente su velocidad antes del portal del túnel, con la finalidad de evitar mayores excavaciones. En esta estructura se realizó varias pruebas con diferentes caudales. Dispone de una transición para empatar el tramo inicial de la estructura y la sección transversal del túnel circular. El fondo de la estructura de entrada tiene una pendiente del 18% y una longitud desde el inicio del dentellón hasta el portal de ingreso al túnel será de 24.10 metros. Túnel de desvío.
La sección transversal del túnel de desvío fue seleccionada luego de un estudio en el que se consideraron alternativas con varios diámetros y secciones revestidas y no revestidas. Los cálculos técnicos y económicos justificaron la adopción de una sección circular, revestimiento de hormigón armado, con un diámetro de 9.2 metros en un tramo inicial y 9 metros en el tramo siguiente, con dos pendientes, una del 18% y otra del 2%. El túnel dispondrá de una sección suficiente para funcionar al flujo libre, con el caudal de diseño adoptado, en la totalidad del trazado, excepto en la boca de entrada, donde se espera admitir una pequeña presurización del flujo. Se realizaron varias pruebas con diferentes caudales para observar el funcionamiento del túnel. La estructura de salida es un canal abierto de sección rectangular con un ancho B igual a 9 metros y una longitud de 23.28 metros. Conectará el portal de salida del túnel con el cauce del río Paute y busca disipar la mayor cantidad de la energía adquirida por el flujo en su recorrido. Se requiere además de la disposición de una estructura de disipación de energía a la salida del túnel de desvío sobre la estructura de salida, dado que debe limitarse el efecto de la erosión o socavación en la zona de restitución del agua al cauce natural, y el régimen de circulación del flujo hacia aguas abajo debe ser estable. La estructura propuesta para la disipación de energía y que será ensayada en el modelo físico es del tipo Cumming, con una configuración geométrica algo compleja. Descarga intermedia. El túnel de la descarga intermedia permite el tránsito de los caudales de excesos que salen de la cámara de interconexión durante los fenómenos transitorios originados por la central sopladora o los caudales de exceso provenientes de la central molino, que no pueden ser aprovechados por sopladora. Este componente del proyecto está formado por un vertedero frontal con cimacio en el extremo aguas abajo de la cámara de interconexión, el canal de recolección de ancho variable sobre el cimacio y el túnel de descarga intermedia propiamente dicho, que empata al tramo medio del túnel de desvío. El túnel de descarga tiene la misma alineación del eje de la cámara de interconexión, hasta interceptar con el eje del túnel de desvío. Su longitud alcanza los 160.7 metros con dos pendientes, una del 20% en el tramo inicial y 2% en el siguiente tramo. La sección del túnel de descarga intermedia es de forma tipo baúl, con una base de 6 metros y una altura de 6 metros, y será revestida con hormigón. La unión de los dos túneles se realiza por medio de una estructura de unión. La geometría de la unión es algo compleja. Presenta en el fondo un desnivel de altura constante e igual a 1 metro, para evitar la confluencia directa de las masas de agua que fluyen a velocidades altas. El ángulo de unión entre los ejes centrales es igual a 10 grados. Luego de terminada la construcción de la primera fase, se realizó las pruebas de calibración y las pruebas con el diseño propuesto. En esta se puede observar claramente el funcionamiento del túnel de desvío y del túnel de descarga intermedia, así como de las estructuras de entrada, de salida y de la estructura de unión. Con estas pruebas se recomiendan las modificaciones realizadas en la segunda fase. Descripción y funcionamiento de las estructuras fase 2. Las modificaciones implementadas en el modelo físico del túnel de desvío para su análisis en la segunda fase de la investigación fueron analizadas de la siguiente manera. Cambios en la estructura de entrada. Diámetro de la boca de entrada al túnel de desvío. Cambio en la transición inicial del túnel de desvío. Geometría del estribo derecho. Forma del estribo en planta y variación de la altura. Estribo de altura declinante. Eliminación de la estructura de empate entre el túnel de desvío y la descarga intermedia. La Escuela Politécnica Nacional propone separar los dos flujos supercríticos, independizando los túneles de desvío y de descarga intermedia, de tal manera que cada uno de ellos tenga una descarga independiente hacia el río Paute. Modificaciones de salida. Rediseño del disipador de energía, que incluya una transición de sección circular a rectangular y válida para los valores del parámetro adimensional FRUD, operados en el rango de caudales de operación, 2 menor o igual a FRUD, menor o igual a 3.5. La primera modificación es en cuanto a la forma en planta de la estructura de salida, cuya forma modificada es una ampliación gradual. Además se realizó el aumento en el tamaño del disipador tipo Cumming, tanto en planta como en elevación. La modificación siguiente es en cuanto a la eliminación de la estructura de disipación tipo Cumming, pero manteniendo la forma en planta de la estructura y de salida con una ampliación gradual desde un ancho de 9 metros hasta un ancho de 18 metros y una longitud de 24.30 metros. Luego de realizar las pruebas correspondientes a esta fase, se puede observar claramente el funcionamiento de las estructuras propuestas y construidas.
Estas pruebas se realizaron con varias series de caudales, para de este modo realizar las recomendaciones de modificaciones que serán realizadas de la tercera fase de la investigación. Descripción y funcionamiento de las estructuras fase 3. Luego de realizados los análisis de resultados obtenidos en las pruebas de la segunda fase de la investigación, se recomiendan nuevas modificaciones, las mismas que luego de ser estudiadas por CGM son aceptadas, con lo que se inicia la tercera fase de la investigación con la construcción de las modificaciones propuestas y que se conocen como diseño original de la tercera fase. Estructura de ingreso. Se realizó algunas modificaciones en la estructura de ingreso para la optimización de su funcionamiento. Las mismas se describen a continuación. En la geometría de la transición inicial. En la alineación y en la geometría de los dos estribos, margen derecha y margen izquierda. Ampliación de la plataforma de ingreso hacia el túnel de desvío. Modificación de la morfología en la zona de la margen izquierda del río Paute, aguas arriba del estribo izquierdo. En la geometría y dimensionamiento de la boca de entrada al túnel de desvío. Requerimiento de una ranura amplia de ventilación. La primera modificación consiste en cambiar gradualmente la altura del estribo. Esta nueva geometría mantiene la alineación y la longitud inferior del estribo igual a 24.9 metros en la base, junto a la plataforma de ingreso. La cota del estribo se inicia con la misma altura de la cresta del umbral, es decir, 1326.0 metros sobre el nivel del mar, y su altura crece gradualmente hasta la cota 1343.0 en la sección de entrada al túnel de desvío. El contorno superior del estribo presenta una geometría semicircular. La segunda modificación geométrica del estribo derecho mantiene la implantación y la longitud de este elemento. El cambio se refiere a la configuración del extremo del estribo. Está formado por una pila circular cuyo radio de curvatura es igual a 4.5 metros. La pila circular se desarrolla inmediatamente a aguas arriba del umbral. La longitud del estribo en la base junto a la plataforma de entrada es igual a 24.90 metros y en su parte alta tiene una longitud ligeramente mayor, igual a 27.77 metros. Túnel de desvío y salida. Cambio en el trazado en la planta del túnel de desvío para viabilizar la separación y el desarrollo de la descarga intermedia. Se incrementa el radio de curvatura de la segunda curva en planta. Se considera adicionalmente que las estructuras de entrega del flujo al cauce natural del río Paute deberán ubicarse próximas en el mismo tramo previsto para el diseño original. La estructura de entrega del túnel de desvío se reubica, por tanto, aguas abajo de la implantación prevista en el diseño original. Se realizó además un cambio en el perfil longitudinal del túnel de desvío. Las pendientes son las mismas. Solo se trasladó la posición de la primera curva horizontal. En cuanto a las modificaciones realizadas en el tramo de salida, cerca de la estructura de disipación de energía, se realizaron dos modificaciones, las mismas que se detallan a continuación. Para la primera modificación, se incluye una transición desde la sección transversal circular de diámetro 9 metros hasta una sección transversal tipo baúl con ancho igual a 9 metros en la salida del túnel. El flujo que se desarrolla en la transición servirá para mejorar las condiciones de aproximación hacia la salida. Segundo, se mantiene el ancho variable de la plataforma horizontal que conforma la estructura de entrega. Las paredes laterales presentan igual altura. Descarga intermedia. Para la tercera fase de la investigación experimental, en donde se analiza el funcionamiento hidráulico de la geometría optimizada del túnel de descarga intermedia, se recomiendan los siguientes cambios. A. Modificación del trazado en planta, para viabilizar la separación y el desarrollo independiente del túnel de desvío. B. Cambio de la sección transversal tipo baúl, prevista en el diseño original, por una sección circular de diámetro igual a 6 metros. Se recomienda la sección transversal circular para el túnel de descarga intermedia porque esta geometría se muestra más eficiente para el flujo rápido o supercrítico, respecto del inicio de inestabilidades y de la introducción de aire. Se mantiene el perfil Krieger en la estructura de entrada con la contracción gradual sobre su cimacio. C. Se incluye una transición inicial que se desarrolla desde el pie del cimacio con una sección transversal tipo baúl hasta la sección circular definida para el túnel de descarga intermedia. D. Se incluye una transición en el tramo final, antes de la estructura de entrega al río. Esta transición presenta las mismas características geométricas que la inicial, es decir, cambia de la sección circular a la sección baúl en la sección final del túnel.
E. Se modifica las pendientes longitudinales del túnel para llegar a la entrega con una cota de implantación mayor a la estructura de entrega del túnel de desvío. Conclusiones y recomendaciones. Los resultados obtenidos de las pruebas ensayadas en el modelo físico demuestran una eficiencia satisfactoria y adecuada de la estructura de entrada modificada, con la capacidad de conducir el caudal máximo de 1130 metros cúbicos sobre segundo, con una cota de superficie libre del agua igual a 1339.39 metros sobre el nivel del mar. El funcionamiento de la ranura de ventilación se muestra satisfactorio, eliminando toda tendencia a un flujo pulsatorio, de manera especial para el ingreso de los mayores caudales dentro del rango de operación definido para esta estructura. El flujo de aproximación alcanzado con la geometría definida en la segunda modificación del estribo derecho es el que muestra mayor simetría, eliminando la formación de ondas de mayor amplitud. En el túnel de desvío para el tránsito del caudal de diseño se observa que el bordo libre previsto se reduce por la presencia de las ondas, cuya amplitud se incrementa a lo largo de la segunda curvatura en planta del túnel y su tramo final, quedando un espacio relativamente pequeño o insuficiente para garantizar la circulación del flujo con características estables y ventiladas. Para los caudales bajos prácticamente el flujo escurre con inestabilidad, en el tramo inicial con pendiente del 18%. Únicamente para los caudales más altos, cuando se tienen relaciones de llenado mayores a 0.6, se presenta un flujo estable dentro de la sección circular. Las observaciones en el modelo físico muestran que a pesar de los valores bajos del número de curva, se generan ondas cruzadas. Esta tendencia es similar en toda la gama de caudales ensayados. La calidad del flujo observado sobre el cimacio del vertedero Krieger, con la geometría modificada para la fase 3, es adecuada para el ingreso hacia el túnel de descarga intermedia. No se presentan ondulaciones importantes ni asimétricas en el cimacio. En todos los caudales ensayados a lo largo del túnel de la descarga intermedia se observa que este trabaja con proporciones de llenados inferiores al 50% de su altura total. En flujo, aún para el caudal máximo, presenta una superficie libre cuya ubicación deja un bordo libre muy amplio. Por esta razón, la presencia de las ondas cruzadas no incide en la capacidad hidráulica ni en la capacidad de ventilación del túnel. Los resultados obtenidos en el túnel de descarga intermedia permiten concluir que el flujo se desarrolla con flujo inestable, por los bajos porcentajes de llenado. La mayor inestabilidad se presenta en el tramo con mayor pendiente, en donde los valores del parámetro adimensional Freud son también mayores. Debido a que el flujo mantiene una alta energía cinética en su recorrido sobre el enrocado, aguas abajo de la plataforma de salida del túnel de desvío, se observa que el material suelto dispuesto en el modelo es removido en su totalidad para caudales mayores a 500 metros cúbicos sobre segundo. Para los caudales altos existe un alto riesgo de socavación en el cauce mismo del río Paute.